en la epístola a los Hebreos, Hebreos capítulo 12, por favor, verso 22 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora vamos a Isaías capítulo 43. Isaías 43, verso 26. ¿Ya lo tenemos? Hazme recordar, entremos juntos a juicio. Habla tú para justificarte. Lo voy a repetir. Hazme recordar, entremos juntos a juicio. Habla tú para justificarte. Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra. Te ruego que me des sabiduría para trazarla correctamente, que tu pueblo sea ministrado esta mañana y que tu nombre, Señor, sea glorificado por amor a tu nombre y para cumplir tu pacto con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta mañana quiero hablar sobre esta enseñanza que es bastante profunda y espero en el Señor que encuentres respuestas al por qué muchos de nosotros clamamos, pedimos, oramos, incluso ayunamos y hacemos muchas cosas y no encontramos respuestas. Hay algo que debe estar estorbando nuestras peticiones ante el trono de la gracia. Y muchas veces por falta de enseñanza, por falta de conocer estas cosas, no nos damos cuenta de lo que Jesús dejó enseñado en su palabra. Y esta mañana el Espíritu Santo quiere llevarnos a enseñarnos lo que ya sabemos con respecto al reino de Dios. Sabemos perfectamente que todo lo que está en la tierra es una copia de lo que está en el cielo. Cuando el Señor le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, lo llevó al monte Sinaí y le dijo: te voy a mostrar lo que hay en el cielo para que lo hagas en la tierra. Y le mostró el templo de Dios que está en el cielo y le dijo: haz una copia de esto que has visto, haz una copia ahí abajo en el tabernáculo, que después vino Salomón y lo construyó de acuerdo a los planos que su padre David le había hecho. De manera que vamos entendiendo que todo lo que hay en la tierra es una copia de lo que está en el cielo. Aquí en la tierra tenemos, por ejemplo, tres poderes en nuestras leyes o en nuestros gobiernos. Está el poder judicial, que es donde se dictan las sentencias, donde se dictan los juicios. Está el poder legislativo, que es donde se dictan las leyes, es el Congreso, la Asamblea. Y está el poder ejecutivo, que es el que ejecuta todas las leyes. ¿Estamos de acuerdo? En el cielo hay exactamente lo mismo. Allá hay un poder judicial representado en el trono de Dios como juez de toda la tierra. Está el poder legislativo, que es el que dicta las leyes, que es el Padre. Y está el poder ejecutivo, que es el que ejecuta las leyes.
Lo mismo que pasa aquí, pasa allá. Cuando nosotros tenemos un problema, líbrenos el Señor de tener algún asunto legal. Lógicamente tenemos que acudir a las cortes de la tierra. Tenemos que ir a un juzgado donde hay un juez, hay un fiscal que es el acusador, y le preguntan a uno si tiene abogado, si no le ponen uno de oficio para que lo represente. Es exactamente lo mismo que hay en el cielo. Hay un juez que es el que está escuchando el juicio, está el fiscal, que es Satanás, el acusador, pero tenemos también al abogado, que es Jesucristo, nuestro abogado para con el Padre. Amén. Así que, sentando este precedente, vamos a aprender algo que tenemos que conocer, y eso lo encontramos en Lucas. Si abrimos el Evangelio de Lucas, por favor, vamos a ver a una mujer reclamando un derecho que le pertenecía. Lucas capítulo 11, vamos a verlo aquí en la palabra. Lucas capítulo 11. Vamos a ver primero lo que dice el verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí empezamos a ver que Jesús nos enseña cómo acercarnos al Padre, y todo lo hacemos perfectamente. Incluso ya tenemos cómo hablar con el Padre. Le hablamos: Padre, mira mi necesidad, Padre, 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 y lo vemos como Padre. Y eso es cierto porque Jesús lo enseña y nosotros lo sabemos. Él mismo dijo que nadie llega al Padre si no es por Él. Pero también es cierto que algo que no podemos ver o que nos cuesta mucho ver es cómo conocer al Padre como juez. Y eso es lo que esta viuda en el capítulo 18 de ahí mismo de Lucas nos va a dar una vislumbre de lo que el Señor quiere enseñarnos. Dice capítulo 18 verso 1: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Allá en el capítulo 11 dijo: cuando oren, oren así. Pero ahora cambia la temática. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oír lo que dijo el juez injusto. ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? Aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Eso dijo el juez injusto. Verso 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Qué es lo que tenemos que aprender aquí? Vamos a ir por puntos. Primero, sabemos perfectamente, como expliqué antes, de los tres poderes, que cuando Jesús murió en la cruz, Él cumplió un veredicto que había sido dado por el juez de toda la eternidad, de que sin la muerte de un justo no iba a haber salvación para nosotros. Así que cuando Jesús va a la cruz, por eso Él dijo: nadie me quita la vida, yo la entrego. Y a veces nosotros, por desconocer estas cosas,
pasa por alto ese misterio. ¿Cómo es que Jesús entrega su vida y no se la quitan? Porque él sabía perfectamente, y vamos a verlo más adelante, que hay un libro escrito. Bueno, hay 3 libros en la Biblia. Está el libro de la vida, que es donde están los nombres de todos los que hemos sido salvos. Está el libro de los hechos que estamos haciendo, que dice el Salmo: Jehová te escuche en el día de la angustia y haga memoria de ti, de todas tus ofrendas. Ese es el otro libro. Pero también está el libro que habla el salmista, que lo vamos a ver más adelante, del libro donde están escritas todas las cosas que deben suceder en su vida, sin faltar ni una de ellas. De manera que cuando Jesús va a la cruz, sabía perfectamente que en su libro, que había escrito la mano de Dios, que iba a pasar ese miércoles o ese viernes a las 3 de la tarde, qué tenía que suceder en la vida de Jesús. Por eso él dijo: no me quitan la vida, yo la entrego, porque en mi libro está escrito eso. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Entonces Jesús lo que hizo fue que cumplió un veredicto. El oficial que ejecutó la orden fueron los romanos, que crucificaron al Señor cumpliendo el veredicto que estaba contra él. Lo que ignoramos es que así como en la tierra hay cortes legales, así también hay en las esferas celestiales. Veamos qué fue lo que vio Daniel en el capítulo 7, verso 10, por favor. ¿Me ayudan ahí los hermanos? Daniel, verso 7, capítulo 7, verso 10. ¿Lo tenemos? Vamos a ver. Daniel: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quién se sentó? El juez se sentó. ¿Y qué fueron abiertos? Los libros fueron abiertos. Y Juan en el Apocalipsis vuelve a ver la misma visión. Eso quiere decir que también ellos, los profetas, tuvieron esa misma visión. La Biblia lo llama el tribunal de Cristo. Dice: y en el tribunal se sentaron y fueron abiertos los libros para encontrar ahí las obras de las personas de las cuales habían estado inscritos. Así que lo que está escrito en los libros necesita una actividad en la corte para que se hagan realidad en la tierra. Cada persona de las que estamos aquí y en muchas partes del mundo, tenemos en el Salmo 139, 16, vamos a leerlo. Salmo 139, 16, y los que acostumbran a apuntar, apúntelo ahí con su lapicero. 139, 16. Mi embrión, ¿lo leemos todos? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Entonces aquí estamos ya entrando, hermanos, en este misterio de las cortes celestiales, porque en el trono de Dios está el libro donde están escritas todas las cosas. Ahora hay un problema que aparentemente no está, pero ahí está. Recordemos que Satanás, antes de ser diablo, había sido un querubín. Un querubín es una de las esferas celestes en el trono de Dios que tienen cierto rango de autoridad en el cielo. Están los ángeles, están los arcángeles y están los querubines. Satanás estaba en el punto antes del trono de Dios, y dice la Biblia que era guardador de los secretos de Dios. De manera que, según los estudiosos, Satanás, cuando se vino a la tierra expulsado, se trajo la información de todo lo que está escrito en su libro, para que usted cumpla todo lo que está escrito ahí, todas sus bendiciones,
toda su prosperidad, todos sus milagros, todas sus relaciones positivas, todas sus bendiciones en general, Él las conocía o las conoce. Y para que no se cumpla eso, lógicamente, Él ha tratado de estorbar. Y lo peor de todo es que usan nuestros hierros, nuestros pecados y nuestras malas acciones para ir a acusarnos. ¿Se recuerda de Job? Para ir a acusarnos ante el trono de Dios. Ahora el problema es que como nosotros desconocemos esto, entonces lógicamente quien sale ganando la mayoría de las veces es Satanás, porque él tiene algo legal, él tiene un documento legal que le presenta a Dios. Mira lo que hizo tu hijo. No cumplió lo que dice en tu libro, sino que hizo lo que él quiso. Aquí está. Ahora esto me faculta, dice Satanás, para que me autorices reprenderlo, para que me autorices estorbarle sus bendiciones. Y como Dios, ¿qué dice? Dice que Dios es un juez, ¿qué? Es un juez justo, pues se ve obligado, por así decirlo, ante las circunstancias, para que venga y nos fastidie la vida. Entonces, todo esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que entender. Cómo ir a Dios como Padre y como amigo es bastante fácil, porque lo concebimos muy bien. Pero ¿cómo acercarnos a Dios como juez? Cuando Jesús habló del juez injusto, obviamente no está diciendo que Dios sea injusto, solamente lo tomó como una parábola. El punto era que si esa viuda pudo conseguir el veredicto del juez injusto, ¿cuánto más podemos ir a Dios como un juez justo y ver que Él dio un veredicto a nuestro favor? Examinamos nuevamente Lucas 18, por favor, hermanos, y vamos a ver algo aquí interesante. Lucas capítulo 18, verso 1. Gloria a Dios. Vamos a ver. Lucas 18. Allá en la cabina, por favor. Ahí está. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sigamos. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Ahí nada más. Ahora, ¿en qué momento vemos a la viuda reprendiendo al diablo? ¿En qué momento vemos a la viuda ordenándole al diablo que quite sus cochinas manos de su necesidad? O sea que la oración no es para hablar con Satanás. ¿Ya lo vio? La oración es para hablar con el juez. Ahora, algo interesante que está tras bambalinas. ¿Quién está escuchando a esta viuda pidiendo justicia? Satanás está escuchando. Pero él no puede meterse en la plática ni en el reclamo que tiene la viuda, porque la viuda directamente se va con el juez y el acusador está callado, no tiene nada que ver ahí, porque la mujer está delante del juez justo, delante del Señor en nuestro caso. Entonces la Biblia dice que nosotros, también es cierto, según Efesios capítulo 2 verso 6, estamos sentados en lugares celestiales. Vamos a verlo ahí antes de ir dándole remache a esta lección. Efesios capítulo 2 verso 6. Vamos a ver rapidito. Y dice: juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Cuando leemos Hebreos capítulo 12, concatenado con este verso, resulta que nosotros también estamos siendo bendecidos por Dios en el verso 22, que dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión
a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares. Verso 23, a la congregación de los primogénitos que están donde inscritos, y os habéis acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y ahí en esa corte encontramos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la ofrenda de paz que es su sangre. En esta posición tenemos el derecho de presentar nuestras peticiones, que son asuntos legales en las cortes celestiales, y que Dios dé el veredicto para que nos haga justicia aquí en la tierra. Veamos Hebreos 4:13. Ahí mismo en Hebreos capítulo 4, verso 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiere decir que cuando nosotros llegamos ante el trono de la gracia, ante el juez perfecto que es Dios, Él sabe perfectamente cómo estamos, en qué condición. Él sabe que somos pecadores, que somos débiles, porque todas nuestras cosas están desnudas delante de Él. Ahora, ¿cómo hace este juez sabiendo que somos pecadores y que tiene razón el diablo de acusarnos? ¿Cómo hace para que nosotros podamos al fin alcanzar nuestras bendiciones? ¿Cómo hace? ¿Qué es lo que mira? ¿Nos mira a nosotros o ve la sangre del Cordero? O sea, Jesús nos cubre con su sangre, y el Padre, el juez, en lugar de vernos pecadores y acusados y que tiene razón el diablo, nos ve justificados por la sangre. Entonces nos ve santos. Eso quiere decir que yo tengo que ir ante la corte no en mi nombre, porque si voy en mi nombre, ¿qué va a pasar? Es más, me va a caer por estar ahí, ¿sí o no? Pero si voy en el nombre de mi abogado, si voy cubierto con su sangre, entonces dice la Biblia que tengo entrada confiadamente ante el trono de la gracia. ¿En busca de qué? De oportuno socorro. Muy bien. Entonces, ¿por qué el diablo no puede hacer lo que quiere con nosotros? Con nosotros, los que estamos, según Hebreos, sentados frente al trono de la gracia con los millares y millares. ¿Y por qué, según Efesios, dice que estamos sentados en lugares celestiales y el diablo no puede hacer nada con nosotros? ¿Por qué? Porque estamos justificados por la sangre de Cristo. Amén. Así que lo primero que tenemos que entender es que la sangre de Cristo derramada en la cruz, que pagó el precio por nosotros, es lo que nos hace aptos para estar ahí. Ahora, algo que yo no entendía y que no había logrado discernir hasta que el Señor me lo enseñó aquí. Vamos a ir, por ejemplo, a 1 Pedro capítulo 5, verso 18. Hoy sí estamos navegando en la palabra. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. 1 Pedro 5, 8. ¿Ya lo tenemos? Sed sobrios y velad. Lea usted el resto. Muy bien. Sed sobrios y velad. Velad significa estar listos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, sed sobrios y velad, porque Satanás, el diablo, como león rugiente, anda viendo en dónde nos equivocamos, anda viendo qué pecado cometemos, anda viendo qué injusticias o qué imprudencias cometemos, para ir al trono y acusarnos. Por eso al diablo se le llama el acusador de los santos. ¿Me está siguiendo? Entonces, nosotros no podemos evitar. ¿Por qué? Porque tenemos pecado dentro de nosotros mismos. Sin embargo, la Biblia nos da el antídoto contra esa situación. ¿Cuál es?
ir ante el Señor, presentarnos en el nombre de nuestro abogado. Por eso es que en las cortes terrenales el acusado tiene algo que decir ante la corte. No, el abogado le dice: usted no diga nada, yo lo voy a decir todo, usted no diga nada, aunque digan lo que digan, usted se calla, porque si el acusado empieza a hablar va a empeorar las cosas. Entonces hay que dejar que sea Jesús quien nos defienda. Entonces nosotros vamos ante la presencia del Señor, amparados bajo la sangre de Cristo y en el nombre de nuestro abogado, para que Él pueda hacer el veredicto, que es lo que nosotros estamos esperando. Cuando el Señor le dice a Pedro: Satanás han pedido tu alma para zarandearte, aprendí algo que dice: Satanás desea acusarte para que lo que está escrito en tu libro no se cumpla, Pedro. Satanás ha pedido que te quiten, que te estorben todo lo que se pueda, para que tú no puedas cumplir tu propósito. ¿Y cuál era el propósito que Pedro tenía que cumplir? Lo vemos más adelante. ¿Cuál era? Evangelizar a los judíos. Pero ¿qué hizo el diablo para acusar, para quitarle lo que estaba escrito en su libro? ¿Qué hizo? Lo hizo mentir, lo hizo negar al Señor, y por unos 3 días Pedro anduvo mal, deprimido como yo, y cuando hago cosas feas me deprimo y toda la cuestión, sin saber que el Señor ya tomó en cuenta eso. Por eso Jesús le dijo: he orado por ti para que tu fe no falte. Aunque Satanás ya pidió permiso, ya fue a la corte, ya se presentó para decirle al Padre, para decirle al juez: me tienes que dar permiso de zarandear a Pedro, porque mira lo que va a hacer. O sea que ni siquiera lo ha hecho y ya le va a poner el dedo. ¿Lo ve? Ahora, ¿cuánto más con nosotros? No hemos hecho lo que vamos a hacer esta tarde y ya Satanás se adelantó, porque no quiere que lo que está escrito en el libro, las bendiciones que están para nosotros, lleguen a nuestra vida. Y como ignoramos este misterio, entonces lógicamente cuando nos viene, voy a decirlo en un buen chapín, cuando nos viene el sopapo, pues ni modo, ¿verdad? Me lo merecía, yo me lo gané, toda la cuestión, porque lógicamente el golpe, la zarandeada que Satanás le dio a Pedro, él tenía motivos para sentirse mal. Ahora la pregunta: ¿tenía razones el diablo para acusarlo? ¿Qué dice usted? Sí tenía, iba a negar a su maestro. Pero Jesús se adelanta y le dice: pero mira, Pedro, yo ya oré por ti, yo ya clamé. En ese momentito Jesús, estando en la tierra, al presentarse al Padre, ¿bajo qué figura se presentó? Abogado. Voy a decirlo así: yo ya abogué por ti, Pedro, ya abogué por ti, así que no tengas pena, no va a pasar mayor cosa. Claro, mayor cosa es una cosa y que no pase nada es otra cosa. Sí va a pasar algo. ¿Ya lo vio? Sí va a pasar algo, pero no tengas pena, no va a lograr todo su cometido. Entonces, cuando yo peleo la batalla, en vez de ir a la corte, el diablo me contraataca porque tiene derecho legal. ¿Por qué tiene derecho legal? Porque tiene el acta donde yo hice cosas. Él tiene escrito ahí, y en tal fecha, tal hora, tal momento hizo esto y esto. Y en lugar de hacer lo que dijo su libro, hizo lo que él quiso. Señor, aquí está. Esto me da derecho porque es el fiscal, me da derecho de castigarlo. Y entonces Dios dice: bueno, anda pero no me lo mates, por ejemplo. Anda pero no me lo destruyas. Y es cuando vienen esas cosas horribles a nuestra vida. Por eso, la mujer del juez injusto, ella no fue a pelear contra el diablo, ella fue con el juez injusto. Jesús nunca puso la oración en el campo de batalla, siempre la puso en la corte celestial, porque estamos en conflicto entre un campo de batalla y una corte. Por eso, otra vez, la viuda no habló contra el adversario, no lo ató, no lo reprendió, no gritó ni nada, sino que ella hizo todo lo contrario. Ella le pidió al juez un veredicto que fuera
que fuera favorable a ella, que venciera al diablo, a su acusador, para anular legalmente el acta que tenía contra ella. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Dice la Biblia que exhibiendo el acta que había contra nosotros, Él cumplió el veredicto de que sin sangre no podía haber perdón de pecados. Y cuando fue clavado en la cruz, dice la Biblia que Él mostró a las huestes y potestades todos nuestros pecados. Y cuando dijo consumado es, ya no hay nada de qué acusarnos. Pero la pregunta, ¿por qué siempre nos sigue acusando? Porque ignoramos que tenemos abogado ante el juez justo de toda la tierra. ¿Qué dice Santiago 4:7? Sométanse pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que conocer es, o por lo menos tratar de averiguar, que nos va a ser bastante difícil, pero a medida que vamos creciendo, podemos ir conociendo qué es lo que está escrito en los libros con respecto a mí, con respecto a usted. Ahora regresemos al Salmo 139:16. Vamos a ver. Salmo 139:16. Ahí está lo de los libros. Mi embrión vieron tus ojos antes de que yo naciera. Ya estaba el libro en donde están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Ahora la pregunta, ¿nos faltan cosas, hermano? ¿Qué dice usted? ¿Nos faltan cosas? Claro que sí. Nos falta salud, nos faltan finanzas, nos faltan bienes, nos faltan bendiciones que no tenemos, un matrimonio en armonía, tenemos conflictos en el matrimonio, tenemos situaciones difíciles entre nosotros mismos, los cónyuges. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no podemos tener una vida familiar de acuerdo a los planes de Dios? ¿Será que está escrito ahí que vamos a vivir odiándonos? No, porque es Dios quien escribió eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué del cielo para acá se arruinan las cosas? ¿Por qué del cielo para acá Satanás tiene todavía, recuerde que él es el príncipe de las huestes celestiales, de las huestes en las regiones celestes? Entonces, ¿quién le ha dado derechos a él para que arruine del cielo a la tierra nuestras vidas y nos haga vivir muchas veces en pobreza, en miseria, en pleitos, en dificultades? ¿Por qué nos roba la paz? ¿Por qué nos roba no solamente, digamos, las finanzas, que es lo más común? Porque sin finanzas, lógicamente, nos mantiene oprimidos, en pobreza, en escasez, en préstamos. Pero ¿por qué también nos roba la salud? ¿Por qué nos roba la armonía en nuestra familia? Lógicamente, porque nosotros no sabemos perfectamente qué es lo que está escrito en esos libros. Y ahí tengo que saber que está escrito mi destino, mis deseos, mis anhelos, mis sueños. Todo está escrito en ese libro. Pero el diablo está tratando de desviarme de ese destino. Por eso es que sabemos perfectamente que muchos soñaron con hacer tal cosa. Ese sueño, como lo vimos en alguna oportunidad esta semana que hemos estado predicando de eso, Dios puso el querer y el hacer. Pero ¿por qué no se hace realidad? Porque hay alguien estorbando que se haga realidad lo que está en ese libro. Ahora, no hoy, sino que ahora que soy cristiano, me explico cómo Dios, antes de que yo naciera, estaba todavía en estado embrionario, y Él ya había escrito un libro para mí, había escrito un libro para usted. Ahí estaba su matrimonio, ahí estaba su vida financiera, sus estudios, su prosperidad, ahí está todo escrito. Pero ¿quién ha metido sus sucias manos para que eso no suceda? ¿Sería yo? No. ¿Por qué? Porque lógicamente no tengo el poder para hacerlo, pero sí alguien puede inducirme. Este es el problema.
Pedro tenía en su libro escrito un ministerio evangelístico para los judíos. Ahí estaba escrito. Y antes de que Jesús muriera, el diablo vino y se fue a presentar, aprovechando la ocasión en que Pedro iba a engañar, iba a negar a su maestro. Jesús lo sabía, lógicamente. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Él también es el Padre y Él también es el juez en estos otros misterios espirituales. Pero Él sabía que en el libro de Pedro estaba escrito ese ministerio y el diablo iba a tratar de truncarlo. Y entonces, ¿qué pasó? Se presentó, pero el abogado fue rápido y le dijo: juez, yo defiendo a Pedro. Yo te ruego que lo perdones y que dictes un veredicto a su favor. Lógicamente, como la acción va a ser negarlo, en la tierra va a tener que sufrir las consecuencias, pero inmediatamente después. Por eso cuando Jesús resucita le dijo a María: y dile a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Jesús sabía que Pedro en ese momento estaba sufriendo la depresión de haber roto esa línea de su libro, de no haber cumplido su libro, y que Pedro se sentía fracasado totalmente. Entonces le dijo a María: anda y dile a mis amigos, a los apóstoles y a Pedro que ya resucité. Y entonces, aún así, ¿dónde encontró Jesús a Pedro? Pescando. ¿Y qué estaba escrito en el libro de Pedro? Que fuera pescador para toda la vida. ¿Qué estaba escrito? Que fuera un siervo, un mensajero de la palabra. Pero vea hasta dónde lo mandó esa acusación de Satanás. Dijo: yo me voy a pescar, ya no sirvo para nada. Negué a mi maestro, ya cometí un pecado que creí que nunca iba a hacer. No sé con usted, pero yo me he encontrado a veces haciendo cosas que luego en la soledad de mi noche digo: pero ¿cómo fui capaz de hacerlo? ¿Por qué lo hice? ¿Qué me pasó? ¿Y quiere la respuesta? No sé. No sé, pero lo hice. Ahora hay un problema. Allá arriba está el acusador con un acta donde hoy a tal hora y tal hora hago notar que fulano de tal cometió un pecado y se presentó en la corte. Ahí está escrito ya. ¿Y quién lo leyó? ¿Quién lo leyó? El juez. Pero hay un abogado. Hay un abogado diciendo: sí, señor juez, es cierto, yo lo vi haciendo eso. Pero ¿sabe qué? Y ahora viene el consolador y le dice: oye, porque en la corte, si no hay un oficial que ejecute ¿se han dado cuenta que le ponen las esposas a los presos? ¿Quién lo hace? ¿El juez? ¿El abogado? ¿Quién? El oficial. Ahí arriba también hay un oficial que nos tiene atados, es el diablo en este caso. Y nos ata y nos paraliza. Ya no sirvo para nada, ya fallé, soy una basura. Y no es cierto, porque nuestro abogado está tratando ya de restaurar, como le dijo a Pedro: no tengas pena, yo ya abogué por ti. Pero eso no lo hemos visto, no lo hemos creído y no lo hemos experimentado. Así que Satanás sabía cuál era el destino que estaba escrito en el libro de Pedro y pidió permiso para estorbarlo. Pero Jesús le dijo: yo ya fui a la corte por ti, Pedro, para que no lo logre. Yo te defendí y vas a tener el destino que Dios tiene para ti. ¿Y Pedro qué hizo? ¿Respiró tranquilo? No lo creyó. Igual pasa con nosotros. No, es que este pecado no tiene perdón. Y la Biblia dice: ¿qué pecado no tiene perdón? El único pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, decir que Jesús no es Dios. El único pecado que no perdonan es cuando decimos que Jesús no es Salvador, cuando Él es el Salvador. Entonces, ¿qué pecado ha cometido usted? Que cree que ya no tiene perdón, que no tiene solución. ¿A qué problema se ha metido? ¿A qué circunstancias ha tenido que acudir en lugar de decirle: Señor, que la oración al final de este mensaje es la oración de decirle: Señor, que se cumplan en mí todas las cosas que están escritas en tu libro? Por eso vamos a entender que incluso muchos de nuestros familiares no quieren venir a la iglesia, no les gusta esta palabra. No, estoy más cómodo allá, me gusta más allá más tranquilo, allá no gritan tanto, allá no cantan mucho, allá aquí, allá. ¿Qué es lo que pasa? Que no están cumpliendo lo que está escrito en su libro.
Satanás les está diciendo, mira, está bien, acepta a Jesús, pero ándate para allá, aquí muy aburrido, mucha bulla, mucho escándalo, etcétera, muchas cosas, para que no se cumpla. ¿Por qué? Para que exactamente, y lo voy a decir hoy, para que no escuche esta verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Ahora, toda palabra, también es cierto que lo que nosotros hagamos en el campo de batalla, lo hacemos también delante del Señor. Y eso quiere decir que nuestras palabras han marcado veredictos. Ese es el asunto, que la Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Que la palabra es un espíritu y son vida, y se cumple lo que nosotros decimos. Entonces la pregunta de este momento es: ¿qué acusaciones habrán sobre usted desde niño? ¿Qué palabras habrán dicho sobre usted? No tanto palabras de maldición, pero sí palabras que estigmatizaron su vida y que lo sacaron del plan de Dios, de su libro. Y Satanás llegó y le dijo: mira, Señor, dicen que fulano de tal es un bueno para nada. ¿Se da cuenta? Fíjate que su mamá dijo hoy que esta niña, porque se dijo que ni para madre iba a servir. ¿Te das cuenta, juez? ¿Y qué dice el juez? Bueno, si la mamá lo dijo, y como la palabra tiene autoridad, ¿qué tuvo que decir el juez? Hágalo, porque ya hay un veredicto negativo contra esa persona, y resulta que se casa, nunca tiene hijos, anda anhelando esto y lo otro. Mira, aquí hay un acta que se escribió contra fulano de tal, y dice que es un pobretón y que no sirve ni para maceta. ¿Te das cuenta? Pues sí, ahí está escrito. ¿Por qué está escrito? Porque alguien lo dijo. Entonces la pregunta de este momento es: ¿qué habrán dicho de usted y qué habrán dicho de mí? ¿Qué habrán dicho de nosotros las personas que nos amaron? Que sin darse cuenta hablaron imprudentemente. Por eso el Señor dice en su palabra que de toda palabra que salga de nuestra boca, ¿qué dijo? ¿Cuándo vamos a dar cuenta? En el tribunal, en las cortes. Entonces, lógicamente, nosotros mismos nos hemos acusado, hemos hecho actas en contra nuestra cuando decimos: no, es que yo no sirvo para esto. No, es que a mí no me gusta esto. Es que yo me siento mejor allá. Y eso se va con el acta ahí arriba, y el juez tiene que tomar el martillo y decir: bueno, que se cumpla. Ahora, ¿qué tuvo que hacer el abogado? Como nosotros no vamos con el abogado y decirle: abogado, que es Jesús, ¿puedes abogar por mí para anular esa acta? Que de hecho ya está anulada. Pero como desconocemos esto, decimos: bueno. Y entonces nos mantenemos en ese vaivén de vida espiritual, de vida carnal, de que aquí, que allá, y no sabemos cómo salir adelante, no sabemos cómo sacar adelante nuestras necesidades, y empezamos a rebuscarnos, empezamos a trabajar duro, porque si no trabajo, si no sudo, no como, si no hago esto, no, incluso a veces caemos en rutinas religiosas para agradar a Dios, cuando no es eso lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué habrán dicho de usted? Y que no hemos entendido que alguien levantó un acta contra suya para que le quitaran a su bebé. Y usted pelea con el papá, pelea con fulano, sutano y mengano, y no se arregla la cosa porque hay un acta levantada en el juzgado. ¿Cuántas actas no habrán en contra suya en el juzgado de allá arriba? ¿Cuántas actas de maldición, de pobreza, de palabras, de fracaso, de intrigas? No te va a ir bien, muchacho, no te cases, no te va a ir bien. ¿Cómo no? Si mire que va, pues hacer lo que te dé la gana. Ya está el acta ahí arriba, no te va a ir bien. Ya es acta de que no te va a ir bien, ya está ahí arriba. Y tu libro, donde estaba escrito que tu matrimonio iba a ser excelente, no perfecto, pero sí excelente, quedó estancado, porque el acta se introdujo ahí. Y en ese libro está escrito
Por eso dice la Biblia que la senda del justo es para abajo y para abajo y para abajo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que va en aumento. Pero ¿por qué no va en aumento? ¿Quién ha detenido ese aumento? Hay un acusador. La pregunta, ¿y tiene derecho? ¿Sí? Claro que sí. Porque nosotros hemos pedido perdón por nuestros pecados, pero no hemos reclamado al juez. Por eso esta viuda, es importante conocer lo que Jesús contó en esta parábola. Aprendan de esta viuda con un juez injusto, que para que no lo cansara. Ahora imagínense ustedes teniendo a un juez justo, perfecto, ¿cómo no les va a hacer justicia? Y no dice en el cielo, aquí en la tierra. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Cuántas cosas nuestras estarán trabadas? ¿Cuántas situaciones nuestras no se están cumpliendo por el simple hecho de que nosotros estamos ignorando lo que el Señor tiene para nosotros a causa de no conocer la verdad, y en consecuencia no estamos siendo libres? Lógicamente, esta gran verdad a mí me ha abierto los ojos de una manera tremenda para poder ir cada mañana con el Señor y decirle: Señor, por favor, que se cumpla lo que está escrito en tu libro acerca de mí. Por eso, estudiando un poquito más aparte con otros libros, encuentro que Jesús no se sorprendió cuando Judas lo vendió. ¿Por qué no se sorprendió? Ahí estaba en su libro. ¿Por qué no me traicionó mi hermano o mi enemigo? ¿Por qué tú, que compartías junto conmigo los secretos de mi padre? ¿De quién está hablando? De Judas. ¿Y dónde lo encontró? En el libro. Ahí estaba escrito que su amigo íntimo. ¿Por qué tú, amigo, al parecer amigo íntimo, que compartías conmigo los misterios de la casa de mi padre? Porque si hubiera sido un enemigo lo hubiera tolerado, pero tú, aún en el libro de Judas estaba escrito que él iba a vender a Jesús. Y Jesús, como omnisapiente, sabía quién lo iba a vender. Por eso la noche de la cena le dice: anda a hacer lo que tienes que hacer, porque llegó la hora, en tu libro está escrito que lo tienes que hacer ya. ¿Y qué dijeron los demás? Ah, de plano que fue a dar limosna a los pobres. No, fue a cumplir lo que estaba escrito en su libro. Y Padre, te doy gracias porque ninguno se perdió, solo el que estaba escrito en el libro, el hijo de perdición. Así que Jesús se puso a llorar por Judas. No, ¿por qué? Porque estaba escrito. Ahora nosotros, los herederos, los que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, los herederos de las promesas, los herederos de la salvación, los herederos de las bendiciones, ¿por qué no nos están llegando? Sencillamente porque no hemos ido al juez perfecto, al juez justo, a reclamar la vida de su hijo, la vida de su hija, el trabajo que usted necesita, cancelar esas deudas, cancelar esos compromisos, terminar su universidad, estabilizar su matrimonio, estabilizar su vida. ¿Cuántas cosas podría mencionar? Porque es una gama demasiado amplia de situaciones que tenemos que vivir o que estamos viviendo a causa de las actas que están puestas allá contra nosotros. Por eso muchas veces nosotros decimos: no, es que yo no sirvo para eso. ¿Y qué dice la Biblia? Casi todo lo puedo en Cristo. ¿Cómo dice? Y entonces, diga al pobre: pero ¿cómo quieres que diga que soy rico si mírame, soy más pelado que un mango? Mírame pues sí, pero en mi libro yo no escribí que tú fueras eso. En mi libro yo no dije que tú ibas a ser un fracasado, que podías caer porque te ibas a levantar, porque 7 veces cae el justo y de todo lo librará Jehová, porque las caídas son enseñanzas para nosotros. ¿Cómo voy a hablar de victoria si no tengo batallas? ¿Cómo voy a hablar de levantarme si no he caído antes?
¿Cómo voy a hablar de aprender lecciones si no llevo esas situaciones extremas que me enseñan? Entonces, yo creo que esta mañana, como padre espiritual de esta congregación, como sacerdote, yo quisiera presentarlos a ustedes ante las cortes celestiales. Veamos qué dice Colosenses 2:14. Y luego cada uno de nosotros vamos a hacer nuestra propia oración. Yo necesito hacer la mía. Colosenses capítulo 2, verso 14. Él anuló, ¿qué dice? Pero más recio, él anuló. ¿Qué más? Vamos a leerlo más recio para que lo oiga ese ingrato que presentó el acta. ¿Quién presentó esas actas? ¿Ok? ¿Y están vigentes? ¿Están vigentes? Para nosotros sí, pero para el abogado, ¿por qué? Ahí está, anulando el acta de los decretos que había contra aquellos que murieron. ¿Quiénes? Son nosotros, que nos era contraria. O sea que hay actas que están en el libro que son a nuestro favor, pero Satanás se ha metido, ¿verdad? Sin que nadie lo invite, ha llevado las actas que eran contrarias a nosotros. Pero nuestro abogado, ¿qué hizo? La primera línea, ¿qué hizo? Anulándolas, ¿verdad? ¿Quitándolas de qué? ¿Quitándolas de dónde? No, ¿quitándolas de dónde? En medio de quién? Entre nosotros y el juez, en medio. Ya las quitó. Entonces ahora entiendo lo que dice Romanos. Como ya las quitó, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Pero tengo que entender, ya todo lo que el diablo escribió de mí por culpa de las personas que expresaron palabras, vos siempre vas a ser huérfano. Ay, pobrecito, se le murió la mamá, quedó huérfano. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no hay huérfanos para Dios. Pero ¿qué acta escribieron contra usted? Que era huérfanito. Ahí está. Usted es huérfanito y así camina como huérfanito, teniendo un Padre en los cielos. Por eso la oración de Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos. Hay un Padre para nosotros. Por eso Jesús, y me gusta enseñarlo siempre, lo primero que hace después de salvar a alguien es llevarlo al Padre. No al tío, no al primo, ni al cuñado, al Padre, porque sabe que todos necesitamos un Padre. Pero ahora, aparte del Padre, necesitamos un juez y un abogado. Y nuestro abogado, por lo menos el mío, ya anuló el acta de los decretos que había contra mí. Lo voy a hacer en forma personal, que me era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Veamos qué dice el 15. Y despojó, ¿a quién? A los principados y a las autoridades. O sea que tienen autoridad esos diablos ingratos. ¿Tienen autoridad? Ahí dice. Les despojó la autoridad que tenía, pero veamos de quién habla el verso. Esos ya no tienen autoridad contra quienes. El pronombre personal nosotros nos quita de ahí. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso cuando Jesús dijo consumado es, está diciendo ustedes ya no deben nada, yo ya pagué por todo. Pueden acercarse al juez y pidan su derecho, reclamen su veredicto, reclamen su derecho a ser felices, reclamen su derecho a ser sanos, reclamen su derecho a ganar un buen sueldo, no a mendigarlo, es un derecho. ¿Ya lo vio? Mis palabras dichas contra mis hijos, o las que dijeron contra mí, que sean removidas. ¿De dónde van a ser removidas? De las actas.
Porque esas actas para Jesús ya no existen, pero para el diablo, según él, sí existen todavía. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso, mis amados, este tema es un poquito más profundo, pero no quiero entrar en muchos detalles, porque el problema es que hemos venido acostumbrados a vivir de acuerdo a nuestros patrones de conducta. ¿Cuál es la frase favorita de muchos? Es que yo nací pobre, usted. No, su familia nació pobre. Pero cuando usted se convierte a Cristo, ¿qué dice la Biblia? ¿Que hay un nuevo qué? ¿Hay un nuevo nacimiento? O sea que usted se convierte a Cristo y también volvió a nacer pobre por segunda vez, siendo hijo del dueño del oro y la plata. ¿Se da cuenta? Nosotros al nacer en Cristo ya no pudimos haber nacido pobres. Pero ¿por qué seguimos firmando el acta? Declaro hoy a tal hora y hora que yo nací pobre y que por eso sigo siendo pobre. Por eso dice la Biblia, diga al pobre. ¿A quién está hablando? A nosotros los que decimos que nacimos pobres. Estamos no solo ofendiendo a nuestro Padre. O sea que me estás llamando pobre, Carlitos. ¿Me estás llamando pobre? O sea que yo te hice nacer pobre. ¿Qué culpa tengo yo que tu abuelito, tu tía y todos ellos hayan dicho que naciste pobre, pero al aceptar a mi hijo Jesús, con él naciste rico? Es que yo nací débil, por eso no corro. ¿Y qué dice la Biblia? Diga el débil. Ok, entonces usted nació débil porque así nació allá en el cantón, que no, la leche en lugar de tomarla la vendían, ¿verdad? Para sacarle un poquito de pisto a la vaca. Pero se convierte a Cristo, usted no nació débil. ¿O sí? Entonces, ¿de dónde vienen esas palabras, esas actas? El diablo. El diablo. Amén. Entonces, ¿vamos a seguir reprendiendo al diablo? ¿Vamos a seguirle ordenando? ¿Sabe por qué no? Porque el único que tiene autoridad para que ordenarle es el juez. Entonces nosotros tenemos que hablar con el juez. Señor juez, Padre juez, Dios juez perfecto de toda la tierra, dicta veredicto a mi favor, porque ese acusador ha fastidiado mi vida. Y aunque usted le brote por ahí, lo va a reprender, con él no se meta. Está hablando con el juez. ¿Sí o no? Por eso en las cortes, cuando uno mira los pleitos que no, esos ficticios, chistosos, no estamos hablando, cuando alguien quiere hablar, el juez le dice a usted, ¿quién le dio permiso para hablar? Usted no puede hablar mientras yo se lo diga, aunque sea quien sea, usted no hable. Pero mire, sáquenlo. Ahora, si eso es en la tierra, ¿cómo el diablo se va a meter entre el juez y nosotros? No puede. No puede, porque ahí está el abogado que tenemos para con el Padre. Entonces, la pregunta, ¿qué actas habrán escrito sus padres contra usted sin saberlo? ¿Qué actas escribieron por las palabras, por las maldiciones, por los malos deseos? Como me dice mi esposa a veces, yo sé que no lo hiciste por maldad. Nuestros padres no es que lo hayan dicho por maldad, fueron exabruptos, sin darse cuenta que estaban escribiendo actas que el diablo agarró y se las llevó, no pidió permiso y están escritas allá arriba. Y el libro que Dios escribió para que nosotros seamos exitosos, triunfadores, ministros de un nuevo pacto, todo lo que dice el libro no se está cumpliendo. No sé si les expliqué bien, hermano. Nunca lo he hecho, pero ¿hay alguna pregunta que yo tenga que responder antes de orar? ¿Alguien que tenga alguna duda, que no le haya quedado bien claro? ¿Se explica a usted por qué tenemos tanto problema en la familia, que es donde se escriben las actas? ¿Se da cuenta por qué tenemos tanta dificultad en nuestro propio hogar, que es donde se han escrito las actas? Maldiciones
por amor. Maldiciones que marcaron nuestra vida y que allá arriba Satanás las tiene presentadas ante la corte celestial, y que el juez, como es justo, tiene que tomar acción sobre eso. Por eso no nos asombre cuando se presenta ante el juez y acusa a Job. El Padre veía a Job perfecto, santo, justo y apartado del mal, el Padre. Pero el juez, que es el mismo Padre, vio lo que vio Satanás. Por eso le dijo: tócalo, pero no me lo mates, porque tienes razón, no estás mintiendo. Aunque Satanás sea el padre de mentira, pero en ese momento estaba diciendo algo cierto. Y luego vemos la causa. Job dijo: el mal que me temía me ha sobrevenido. Job mantenía un miedo a quedarse pobre, y Satanás lo vio y llevó esa acusación. Ahora, ¿cuántos miedos tendremos nosotros? ¿Con cuántos miedos nos casamos? ¿Con cuántos miedos hemos ido a buscar un trabajo? Y resulta que decimos: sabía que no me lo iban a dar, porque usted misma escribió su acta, a ver si me lo dan. En lugar de decirle: Padre, juez amado, ábreme esa puerta, quita todo veredicto que haya escrito contra mí de fracaso, de mediocridad, de un mal matrimonio, de que yo mismo no sea un buen esposo como quiero hacerlo. Quítame ese estigma, por favor. Por eso, aún por sobre todas esas cosas, yo sigo luchando contra mi vieja naturaleza para poder alcanzar el nivel que está escrito en mi libro. Por eso dice el Salmo: ahí están escritas todas las cosas sin faltar ni una de ellas. Pero a mí me han faltado cosas. Ahora entiendo por qué. Porque hay actas que han impedido que esas cosas se cumplan, para que yo tenga una vida pletórica y llena de bendición. ¿Por qué? Termino. Te bendeciré para que guardes en el banco todas tus bendiciones. ¿Para qué? Para que bendigas. Ahora, ¿por qué para poder bendecir a veces tengo que quedarme sin lo de la gasolina, cuando debiera tener suficiente para bendecir? Porque está mi deseo de bendecir, pero me quedo muchas veces sin lo de la gasolina. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que me va a bendecir, y de aquí voy a agarrar yo para bendecir. ¿Ya lo vio? Quiere decir que esta parte, ese libro bendito de Dios, no se está cumpliendo en mí. Algún acta dije yo mismo, algún acta escribí, Satanás la agarró y dijo: mira, Señor, dice que él prefiere quedarse sin nada, pero que tiene que dar. Pues que lo cumpla. Algo así, yo mismo, con mi propia boca, yo hice un acta que dictó un veredicto contra mí. Satanás llega con esa palabra: mira, él dice que prefiere quedarse sin nada, pero que aunque sea llorando, pero da. Eso dijo él. Sí, Señor, aquí está el acta, mira, aquí está firmada por él. Bueno, agarra su martillo, cúmplase. Y ahora estoy rasguñando una ofrenda por aquí, una por allá, para cumplir con mis siembras. Y yo pongo la mano atrás para que alguien me ponga $1 de ofrenda. Pero en mi corazón hipócrita yo ya di. Y ahora, entendiendo eso, resulta que yo mismo con mi bocota agarré la tinta, firmé. Prefiero quedarme sin nada, pero que otros tengan. Por eso hay gente aquí que se queda sin zapatos, pero no importa quedarse sin zapatos. Prefiero quedarme sin zapatos, pero que mis hijos no anden descalzos. Bueno, papi, entonces ahí está. Póngale media suela o póngale chicle al hoyo del zapato, porque usted mismo lo dijo. Porque para Dios no está escrito ahí: el padre se quedará descalzo mientras los hijos sí. No dice ahí. Ahí no dice: y entonces el padre se va a quedar sin. Hoy domingo el hijo va a usar los zapatos porque el papá no tiene, para el otro domingo viene uno y viene el otro. Mire, y su papá no vino. No, es que le tocó quedarse. Y uno dice: bueno. Pero si pregunta por qué,
Es que solo un par de zapatos hay. ¿Y quién lo dijo? Ejemplos cotidianos. Ejemplos cotidianos. Yo tuve una época en Guatemala en que solo tenía 2 pantalones, uno en el lazo y el otro puesto. No sé si alguien pasó por esa experiencia tan hermosa, enriquecedora, pues yo lo tuve. Y entonces, lógicamente, cuando mi abogado fue con el Señor, me empezó a llenar de pantalones, me empezó a llenar de cosas, pero porque el acta fue quitada. Pero todavía hay actas que no he quitado yo mismo. Por eso, a partir de esto, le digo: Señor, todas las mañanas, por favor, decreta a mi favor, porque ahí lo dice, quitando todo decreto que no será contrario. Ahora decreta todo a mi favor, todo lo que está escrito ahí. Y ahí dice: diga al pobre, rico soy; diga al débil, fuerte soy; y te bendeciré, te engrandeceré, serás grande. Cumple eso, Señor, porque yo no lo escribí, lo escribiste tú. Así que si usted quiere un buen matrimonio, ahí está: Señor, tu palabra dice. Es tu palabra, dice, ahí está escrito en mi libro. Lo que pasa es que Satanás ha usado mi propia boca o alguien. A mi esposa y a mí nos daban 2 meses de matrimonio. Solo chuladas nos dijeron. Bendito Dios, en el libro estaba escrito que no. Ya vamos a por 38. Las gentes allá deben estar asombrados. ¿Ve? Entonces, esto que voy a hacer fue lo que el Señor me dijo, que como sacerdote, como pastor y como padre espiritual, yo voy a presentarme ante las cortes para pedirle al Señor que dicte veredicto a favor de ustedes. Ahora usted, conociendo esto, va a hablar con el juez y le va a decir: Padre, juez amado, anula todo veredicto negativo que yo con mi boca dije. Todo veredicto que yo haya dicho contra mis hijos, mi esposa, mi casa, mis finanzas, mi matrimonio. ¿Qué me cuenta usted de lo suyo? Las actas. Las actas. ¿Ves por qué, mi hermano, te mandé a decir que vinieras hoy? ¿Qué actas habrán contra ti, tu familia, tu vida, para que el diablo estorbe lo que está escrito en tu libro y no se haya podido cumplir? Y adentro están los sueños. Yo sueño con esto, anhelo tener esto, pero ¿dónde está trabado? En el juzgado. En el juzgado. No ya a la vuelta, en el juzgado. En el juzgado. Cierre sus ojos, por favor.